Vamos a iniciar este día. Tenemos ahí en pantalla el ejercicio. Bueno, por ahí les envié el planteamiento del ejercicio, que es el listado de las cuentas con sus respectivos saldos. Y también les envié el modelo del estado de resultados, que está ahí en este momento, el encabezado, ¿verdad? Comercial El Ángel S.A., estado de resultados de tal fecha a tal fecha, y no especifica una fecha, expresado en dólares de Estados Unidos. Y luego tenemos una columna ancha que dice conceptos, y luego 4 columnas que son la 1, la 2, la 3 y la 4. Quiero aclarar que esa numeración de las columnas es un recurso que yo utilizo para que mis alumnos se ubiquen como cuando vamos a una colonia, ¿no? Y vemos el pasaje 1, el pasaje 2, el 3 y el 4. De tal manera que cada quien pueda ubicarse rápidamente en qué columna vamos a escribir una determinada cantidad. Eso es más que todo el propósito. Ya en una situación práctica, en una empresa, usted no le va a poner número a las columnas, ¿no? Eso es, como repito, un recurso didáctico que yo utilizo para poder, para que mis alumnos se ubiquen. Entonces, tal como habíamos especificado en la clase anterior, habíamos dicho de que el estado de resultados, a diferencia del balance general, el cual se elabora a una sola fecha, el estado de resultados pues lo vamos a elaborar para un periodo, es decir, vamos a establecer una fecha de inicio y una fecha de finalización. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? El ejercicio colocando primero, bueno, aclarando primero de que hay varios bloques, y una de las recomendaciones que yo doy siempre es de que hay que ir fijándose cómo se arma cada bloque y por separado, y luego ya teniendo claro cómo se arma cada bloque, pues uno puede ver ya el estado de resultados en su conjunto. El primer bloque es el bloque de las ventas netas, así se llama el primer bloque. De hecho, lo vamos a poner acá. Ventas netas, que es el primer valor que nosotros vamos a calcular. Ahora bien, para poder calcular las ventas netas, nosotros necesitamos primeramente hacer una serie de cálculos, y esa es la razón por la cual el estado de resultados tiene varias columnas, porque cada columna tiene un propósito, es decir, en cada columna se desarrolla una determinada tipo de operaciones. Para calcular las ventas netas, primero necesitamos, fíjese bien, las ventas totales. Si nosotros vamos al listado de las cuentas, vamos a encontrar que las ventas totales, veamos el listado, y tenemos que las ventas totales son 1.896.745.31. Esa cantidad nosotros la escribimos en la columna 3. Mire, licenciado, ¿por qué no la ponemos en la 1, no la ponemos en la 2, o aún no la ponemos en la 4? Eso tiene una razón que no la voy a explicar en este momento. Cuando usted ya pueda hacer estados de resultados, usted va a llegar a la conclusión de por qué razón se usa una columna o la otra. Por el momento, lo que yo necesito es que usted se vaya fijando, conforme usted lo va haciendo en su cuaderno, ¿verdad?, que usted va a ir poniendo las cantidades en la columna que yo le diga, ¿no? En este caso, las ventas totales las vamos a escribir en la columna 3. ¿De dónde salió ese valor? Bueno, del listado de cuentas que usted tiene ahí en su poder, y que ahí viene ventas. Puede ser que diga ventas totales o simplemente diga ventas, es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros vendemos mercadería, generalmente se pueden dar dos situaciones. A veces los clientes, por pagar a tiempo o porque son clientes que ya nos han comprado mercadería durante mucho tiempo, nosotros les damos ciertos beneficios. Y entre esos beneficios que se le dan a los clientes está el concederles rebajas. Es decir, cuando ellos
les vendemos la mercadería, se las vendemos a un precio preferencial, que es menor que el precio que nosotros le vendemos a medio mundo. Entonces a eso se le llama rebajas sobre ventas. Entonces, si nosotros le hemos hecho rebajas a los clientes, esas hay que restárselas, porque realmente las rebajas son ventas no realizadas. Si usted le vendió $100 a alguien, pero le rebajó 10, entonces la verdadera venta que usted hizo no fueron $100, solamente fueron $90. Por esa razón es que las rebajas las vamos a escribir por el momento en la columna 2. Fíjese bien, dice que son $12,987.60. Eso lo vamos a escribir en la columna 2. Y también cuando nosotros vendemos, a veces los clientes reciben la mercadería y resulta que no era lo que habían pedido, o a veces la mercadería que ellos reciben dicen que está defectuosa. En fin, por diferentes razones también los clientes hacen lo que nosotros le llamamos devoluciones sobre ventas. Entonces, las devoluciones sobre ventas son precisamente esa mercadería que los clientes nos devuelven, valga la redundancia, por diferentes razones. Esa cuenta de devoluciones sobre ventas, tal como lo vamos a ver más adelante, es una cuenta casi gemelita con rebajas. Rebajas y devoluciones siempre andan juntas. Y la vamos a escribir de la misma manera que escribimos rebaja, la vamos a escribir en la columna 2. ¿Por qué razón vamos a escribir ambas en la columna 2? Porque ahí las vamos a sumar. Estos dos valores los vamos a sumar. Fíjese bien, vamos ahorita a la calculadora. Tiene una calculadora usted por ahí. A ver si logramos aquí activar la calculadora. Y vamos a ver de qué vamos a sumar 12,987.60 más 7,600.45. Y eso nos da 20,588.05. Ahora, ¿dónde vamos nosotros a escribir esa suma? Esa suma la vamos a escribir justo a la par de donde dice devoluciones sobre ventas, pero en la columna 3. Si usted se fija en la columna 3, nosotros ya tenemos las ventas totales esperando para que aquí nosotros podamos hacer la respectiva resta. Vamos a restar entonces ventas totales menos rebajas y devoluciones sobre ventas, y eso nos va a dar las ventas netas. Por lo tanto, el valor que nos dé, nosotros lo vamos a escribir en la columna 4 a la altura de ventas netas. Ahí le vamos a poner 1,876,157.26. ¿Usted tiene por ahí alguna calculadora o en su mismo teléfono celular puede hacer la cuenta ahí? Es una resta. Quiere decir que las ventas netas son 1,876,157.26, que es la resta de estos dos valores. De hecho, aquí tenemos el signo menos aquí en la columna 3. Entonces, vamos a ir dando cierto tiempito para que usted vaya copiando los valores, ¿verdad?
Bien, como decía al principio, hay varios bloques. Este sería el primer bloque, ¿no? A ese bloque yo le llamo el bloque de las ventas netas. ¿Qué hicimos acá? Bueno, escribimos primero ventas netas, esperamos luego a escribir ventas totales, que lo pusimos en la columna 3. Esto sale del listado de cuentas que tenemos ahí. Luego las rebajas y las devoluciones sobre ventas, cuyos valores los escribimos en la 2. Aquí los sumamos y el valor total, que es 20.588.05, le ponemos un signo menos porque aquí lo vamos a restar. Se lo restamos a las ventas totales y eso nos da como resultado las ventas netas. El término ventas netas, la palabra neta, pues que es una palabra que pues nosotros la utilizamos en el lenguaje coloquial también aquí, al menos los hipotes, ¿no? Dicen, por ejemplo, la neta, ¿no? La neta es esto, que la neta aquí, la neta allá, que quieren decir la realidad. Y no están muy alejados de lo que significa la palabra neto. En este caso, las ventas netas son las ventas reales que se han hecho. ¿Por qué son las ventas reales? Porque aparentemente nosotros habíamos vendido 1.896.745.31, pero como hubo clientes a los cuales nosotros le hicimos rebajas y hubo otros clientes que nos hicieron devoluciones, entonces esos valores se los restamos a las ventas totales y ya nos da lo que vendimos realmente, que son las ventas netas. Prácticamente, tal como lo dijimos en la teoría, es nuestra principal fuente de ingresos, ¿verdad? Las ventas son nuestra principal fuente de ingresos, al menos en este caso que estamos hablando de una empresa comercial. Pero viene el siguiente bloque, que es el bloque más complejo, ¿verdad? O sea, el más largo, que se llama costo de ventas, que también hablamos de eso en la teoría. El costo de ventas es el costo de la mercadería que se vendió. Allá lo calculamos bien fácil porque, si usted se acuerda, hablábamos de 250, que habíamos comprado nosotros 250 adornos navideños y que habíamos vendido 200, ¿verdad? Los habíamos comprado a un precio y los vendimos en otro. Ahí resultó muy sencillo calcular nuestro costo de venta, pero ya en una empresa que no vende un solo tipo de producto, sino que puede vender decenas de tipos de productos, si no es que cientos o miles, imagínese usted calcularle el costo de ventas no a toda la cadena, al supermercado, a uno de los supermercados Walmart que existen en nuestro país, digamos aquí el de Soyapango, que me queda más cerca a mí. Imagínese todos los productos que vende Walmart y que todos los productos, algunos los compran así directamente, otros los compran, los reciben en consignación, lo cual significa que Walmart lo que hace es dar el espacio para que lo vendan y luego cobra una comisión, etcétera. Entonces, imagínense calcular ese costo de ventas de esta empresa. Resultaría algo bien complicado. Entonces, por esa razón es que hay una forma de hacerlo y eso también lo mencionamos en la teoría. Y lo primero que nosotros debemos hacer, fíjese bien, para calcular el costo de venta, lo primerito es el inventario inicial. El inventario inicial es la cantidad de mercadería o el valor de la mercadería que había al principio del periodo. Es decir, cuánta mercadería teníamos guardada en la bodega al inicio del periodo. Eso es lo primerito que debemos escribir y eso lo vamos a escribir, fíjese bien, en la columna 3. En la columna 3. Ahí va a ir el inventario inicial y ahí lo vamos a dejar como quien deja un niño sentadito en una banca de un parque y ahí, pues, espérame aquí. Que eso no se debe hacer, a los niños no hay que andarlos dejando en cualquier lado. Pero es una comparación que estoy haciendo. Lo dejamos ahí, que son $650,345.56. Es el costo del inventario inicial al principio, valga la redundancia, del periodo. Pero resulta que durante todo el año nosotros no trabajamos con ese inventario, nosotros compramos mercadería. Generalmente durante todo el año hay compras, ¿verdad? Entonces el siguiente elemento que vamos a colocar acá es las compras netas. Las compras netas. Las compras netas es igual que las ventas netas. Así como nosotros tenemos ventas netas, también hay compras netas.
Pero ¿cómo calculamos las compras netas? Bueno, escribimos primero compras netas ahí y seguidamente vamos a escribir, fíjese bien, las compras, ¿verdad? Que serían las compras que hemos hecho durante el año. Y eso lo vamos a escribir en la columna 2. Columna 2. Por eso están numeradas las columnas para que usted no se me pierda. Entonces, las compras es todo lo que yo compré en el año, pero a eso hay que hacerle algunos ajustes. ¿Verdad? Vamos con los ajustes. A ese valor que yo compré, yo le voy a agregar algo más, que es algo que se llama gastos de compra. ¿Sí? Gastos de compra. ¿Qué son los gastos de compra? Bueno, los gastos de compra son todos los gastos adicionales que una empresa hace cuando compra mercadería. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. O sea, ahorita lo que quiero es que vayamos captando la idea no solo de la estructura del estado de resultados, porque eso es importante saber en dónde vamos a colocar las cantidades, pero también es bueno ir interpretando qué significa cada cosa, ¿no? Gastos de compra son todos esos gastos adicionales que hacemos cuando compramos mercadería. A veces la mercadería que se compra no se compra en el país, se compra en el extranjero. Desde ahí empieza el caminito de la mercadería, digamos, desde allá, de un país, qué sé yo, Japón, Taiwán, Inglaterra, Estados Unidos, lo que sea, donde venga la mercadería. Allá tiene un valor la mercadería, pero hay que pagar transporte. Un barco, un avión, o sea que lo vamos a transportar, hay que pagar seguro. A nivel internacional, usted no puede movilizar ningún tipo de mercadería si no paga seguro. Entonces hay que agregárselo. Luego, cuando ya llega al puerto aquí, hay que pagar derecho de importación. Se paga IVA, aunque el IVA no se incluye dentro de los gastos de compra porque el IVA es un impuesto interno y entonces el IVA se maneja diferente. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las partidas, cómo se maneja el IVA. Ahí hay que jugar con créditos y débitos fiscales, que es otra cosa. Pero el derecho de importación, eso sí, hay que llevarlo a gastos de compra. Luego, si la mercadería llega al puerto de Acajutla y nosotros tenemos la bodega aquí en Soyapango, entonces hay que pagar a uno o a varios, algunos, ¿cómo se llaman estos? Rastras para que puedan traer los contenedores desde allá del puerto para acá. Ya estando aquí hay que descargar el camión, hay que acomodar la mercadería, etcétera. Entonces, todos esos gastos que se hacen es a lo que se le llama gastos de compra. Y hay un proceso para poder manejar esos gastos que se llama retaseo, que no es parte de esta asignatura. Espero yo de que en algún momento en otra materia, por ejemplo, haya costos. Cuando lleven costos, ahí les van a enseñar más o menos cómo funciona el retaseo. Ahora, ¿cuánto hemos tenido de gastos de compra en este caso? Hemos tenido 25,670 dólares. Eso incluye transporte, seguros, acarreos, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es que a las compras, que ya las teníamos aquí esperando en la columna 2, le vamos a sumar los gastos de compra. Porque los gastos de compra hacen que las compras incrementen su valor. Y a ese total, nosotros le vamos a llamar compras totales. Entonces, las compras totales, fíjense bien, va a ser la suma de las compras más los gastos de compra. Estos dos valores nosotros los sumamos y al sumarlos nos va a dar 261,347.20. Ese sería el valor de nuestras compras totales, que salió de las compras más los gastos de compra. Correcto. Pero, como siempre digo yo, al igual cuando nosotros vendimos, ¿se acuerda usted de que hubo rebajas y hubo devoluciones sobre ventas? También acá a nosotros nos conceden rebaja a veces los proveedores o a veces devolvemos parte de la mercadería que hemos comprado por diferentes razones. Es decir, puede ser que porque la mercadería no estaba de acuerdo al pedido, en fin, una gran cantidad de situaciones. Entonces tenemos rebajas sobre compras
las cuales deberán ser restadas de las compras totales. Pero para mientras nosotros las rebajas las vamos a poner en la columna 1. Ahí vamos a escribir rebajas sobre compras. Ahí vamos a poner el valor que son $2,300. Y seguidamente vamos a escribir devoluciones sobre compras, ¿verdad? Devoluciones sobre compras, que dijimos, así como las rebajas y devoluciones sobre ventas son como hermanitas, también las rebajas y devoluciones sobre compras son como hermanitas. Entonces tenemos ahí $650. Y aquí ya nos hizo la suma. O sea, nosotros aquí en la columna 1 hacemos la suma de las rebajas, que eran 2,300, más las devoluciones, que son 650. Estos dos valores los sumamos y nos da 2,950. Eso va a ir en la columna 2. ¿Por qué en la columna 2? Porque en la columna 2 ya tenemos esperando las compras totales. O sea, hay una lógica de por qué se escriben en una determinada columna. Entonces, las rebajas y devoluciones sobre compras se escriben en la columna 1 porque ahí se suman. Y lo que nos da como resultado lo pasamos a la columna 2. Ya con el signo negativo porque este valor nosotros se lo vamos a restar a las compras totales. Así como hicimos con las ventas totales. Aquí está. A las ventas totales nosotros le restamos la rebaja y devoluciones sobre ventas y nos dio las ventas netas. De la misma manera, nosotros a las compras totales le vamos a restar las rebajas y devoluciones sobre compras y eso nos va a dar como resultado las compras netas, que las vamos a escribir hasta aquí arriba. Fíjese bien en esos detallitos, que no vamos a escribir la resta abajo acá, sino que la vamos a escribir arribita, donde dice exactamente a la altura donde dice compras netas. Ahí lo vamos a escribir. Y lo vamos a escribir en la columna 3. ¿Por qué en la 3? Porque en la 3, así como dijimos hace un rato, ya tenemos esperando al inventario inicial. Aquí está el inventario inicial esperando, como que dice, hey, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Va. Aquí vienen las compras netas ya y aquí quedan juntitas. Miren, sentamos a las compras netas aquí a la par del inventario. Ya están juntitos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, esos dos valores nosotros los vamos a hacer una operación que nosotros le vamos a llamar, fíjese bien, mercadería que estuvo disponible. ¿Por qué razón se le llama así? ¿Por qué mercadería que estuvo disponible? Fíjese bien, hallémosle la lógica a esta situación. El inventario inicial, dijimos, es la cantidad de mercadería que había al principio. Lo que había en la bodega ahí guardado al principio. Y las compras netas es lo que compramos durante el año. Entonces, si a lo que teníamos en la bodega le sumamos todo lo que compramos, nos da en total toda la mercadería que estuvo disponible para ser vendida. Ahora, nosotros sabemos que probablemente al final no se vendió todo, pero eso fue lo que pudo haber sido vendido. Por eso se llama mercadería que estuvo disponible, que para el caso serían 908,742.76, que sale de sumar, por eso tiene este signo más acá a la izquierda. Sumamos el inventario inicial más las compras netas. Entonces, esa es la mercadería que pudo haber sido vendida. 908,742.76. Pero resulta que al final del año no todo se vendió. Entonces hay algo que se llama, fíjense bien, se llama inventario final. ¿Y qué es el inventario final? Bueno, la mercadería que no se vendió. La mercadería que terminando el año quedó ahí guardada. Aquellos adornitos, aquellos 50 adornitos que se acuerdan el ejemplo de la clase. Esos 50 adornos navideños que quedaron guardados ahí empolvándose, eso es el inventario final. Y ese inventario final, ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, dejarlo ahí
para que el siguiente año nosotros pues trataremos de venderlo, ¿no? De hecho, el inventario final de un periodo, esa es una regla, se convierte en el inventario inicial del periodo siguiente. Fíjense bien con eso. El inventario final de un periodo, digamos del año 2020, se convierte en el inventario inicial del 2021 y así sucesivamente. El inventario final del 2021 será el inicial del 2022 y el final del 2022 será el inicial del 2023 y así sucesivamente. O como dicen en la iglesia, a século seculorum, o sea, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces el inventario final nosotros lo vamos a restar. Fíjense bien, el inventario inicial va sumado y el inventario final va restado. ¿Dónde va a ir? En la columna 3 también. Está en la columna 3. Y, ¿por qué lo restamos? Porque esa mercadería no se vendió. Y el costo de venta representa el costo de lo que sí se vendió. Por lo tanto, el inventario final es parte de lo que no se vendió. Por lo tanto, lo restamos. Entonces, al hacer esta resta, jóvenes, el valor lo vamos a colocar en la columna 4, a la altura del costo de ventas. Hacemos la resta y lo vamos a escribir acá. ¿Bien? O sea, 908.742.76 menos 117.896.32 nos da 790.846.44 y eso es nuestro costo de ventas. Entonces, este es el segundo bloque del estado de resultados. El costo de ventas, que es el más complejo, porque es el que lleva más cálculos. Entonces, ¿cómo hicimos? Primero el inventario inicial, lo escribimos en la columna 3, luego compras netas. Para calcular compras netas, primero dijimos compras menos gastos de compra, aquí en la columna 2 nos da las compras totales. A eso le restamos la suma de la rebaja y devoluciones sobre compras que están aquí en la 1. Pasamos aquí a la 2 la suma, hacemos la resta y eso nos da las compras netas, que está en la columna 3. Luego el inventario inicial más las compras netas nos va a dar la mercadería que estuvo disponible. Eso menos el inventario final nos da el costo de ventas. Bien. Ahora bien, quiere decir que nosotros vendimos $1.876.157.26, una mercadería que a nosotros nos costó $790.846.44, lo cual es lógico porque la mercadería nos cuesta a nosotros menos de lo que al precio que la vendemos, ¿no? Sería ilógico decir lo contrario, aunque puede darse. O sea, si usted hace una mala inversión, le puede pasar. Pero no en general, es decir, en general casi nunca pasa el que pueda haber pérdida. Generalmente siempre hay ganancia. ¿Por qué? Porque todo lo que usted compra, pues hay cosas que sí las vendió al precio adecuado. Puede haber una o dos cosas por ahí que no las logró vender o las vendió por debajo del costo. Pero se puede dar, ¿no? O sea, usted compró unas camisas anaranjadas o unas camisas color mostaza que creyó que iban a ser lo mejor, ¿verdad? Y compró 3 docenas de camisas y no vendió 2 al precio que usted quería venderlas y las otras las tuvo que vender por debajo de lo que usted le costaron. Entonces puede darse que el costo de venta sea mayor a la venta. Pero en general casi siempre es al revés, o sea, las ventas siempre son mayores que el costo de venta, o al menos lo que se espera. Como las ventas netas son mayores al costo de ventas, fíjese bien, menores al costo de venta, quiere decir que hay una utilidad. Aquí vamos a hacer una resta. 1.876.157.26 menos 790.844.44. Perdón, 846.44. Y eso nos da, por lo tanto, una utilidad en ventas. ¿De cuánto? De 1.085.310.82.
Esa sería nuestra ganancia bruta, como le llamaban antes, nuestra utilidad bruta. ¿Por qué? Porque no es la ganancia real. Esto es lo que simplemente decir que usted compró un producto en 10 pesos y lo vendió en 8, entonces le ganó 2. Pero usted sabe que los negocios no solo funcionan de esa manera, sino que si usted compró un producto en 8, lo vendió en 10, usted le ganó $2 al producto, pero de esos $2 tiene que pagar a energía eléctrica, tiene que pagar agua potable, empleados, etcétera, etcétera. De esos 2 pesos tiene que sacar todos los demás gastos que se hacen, ¿no? Y eso es lo que sigue posterior a esto. Como estamos ya en el límite del tiempo, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar este tiempo, para que usted, los que se han atrasado con la copiada, ahorita no les voy a explicar nada adicional. Si usted hasta el momento dice, mire, yo no entendí nada, o sea, no se preocupe, vamos a ver otro ejemplo. En todo caso, el video va a ser subido para que usted pueda consultarlo. Puede retrocederlo, puede pausarlo como usted quiera. Y le voy a mandar también el ejercicio resuelto en PDF. O sea, va a tener todas las herramientas para poder entenderlo. Entonces, vamos a dar un par de minutos para terminar de copiar. Me voy a silenciar y luego vamos a reiniciar para seguir con la segunda parte del estado de resultados, que es un poco más sencilla en el sentido que no se usan todas las columnas, ¿no? Ya los otros cálculos se reducen a la columna 3 y 4. Esta es la parte más compleja del estado de resultados, la primera parte. Bien. Y cuando termine, pues usted sabe que tiene que reingresar.